El secuestro es un delito que atenta contra la libertad, el desarrollo personal y los planes de vida de sus víctimas. En Colombia se han reportado casos de secuestro desde los años 30 y según cifras oficiales ya se han superado los 10.000. Cerca del 80% de las víctimas han recuperado su libertad por medio del pago de extorsiones, rescates militares o fugas. Sin embargo, con la liberación no termina el trauma generado por meses de cautiverio y de violaciones a sus derechos. ¿Cómo sobreponerse, reconstruir lazos y reintegrarse a la vida habitual? ¿Cómo ser resiliente ante una situación límite como lo es el secuestro? La profe Consuelo es investigadora del grupo Ratio Juris de la Universidad Autónoma Latinoamericana y estuvo investigando sobre el concepto de la resiliencia, entendida como la capacidad del ser humano para superar un trauma o una adversidad. Y se le ocurrió que si alguien podía sobreponerse a una situación límite como el secuestro, entonces se podía ser resiliente en cualquier situación. Junto con 2 asistentes de investigación, contactaron y entrevistaron a 25 exsecuestrados sobre su experiencia en cautiverio y su posición resiliente frente al trauma. Analizaron toda la información obtenida y lograron la publicación de un libro con los resultados de la investigación. La profe Consuelo, que quería investigar sobre la resiliencia, que entrevistó a 25 exsecuestrados y que publicó un libro con los resultados de su investigación, encontró que no todas las personas que entrevistó son resilientes, pero que en aquellas que superaron el trauma, el perdón fue fundamental para rehacerse como persona. Estamos en la Universidad Autónoma Latinoamericana y la joven que ven caminando de aquí para allá como medio perdida se llama Ana Cristina. Es estudiante de comunicación social y fue invitada por el grupo de investigación Ratio Juris para que conozca el trabajo que realizaron sobre la resiliencia en víctimas de secuestro. Pero, para ella, ¿qué será la resiliencia? La resiliencia es una propiedad que tienen los metales y que últimamente es también considerado una cualidad de las personas que son capaces de anteponerse ante las dificultades. La resiliencia quiere decir la capacidad que tiene el sujeto para superar el trauma o la adversidad. Este término viene del latín resilio, que quiere decir trascender, ir más allá, cambiar. Profe, cuénteme, ¿para qué me llamó? ¿Para qué me necesita? Bueno, se trata de que aquí en la universidad hicimos una investigación sobre la resiliencia en víctimas de secuestro. Entonces, te voy a informar un poco para que luego tú vayas directamente a conocer algunos casos de exsecuestrados. Fue una gran alegría darme cuenta que era ese tema porque es algo que me toca, pues que me llama la atención, que me gusta, que me da curiosidad, que es algo de lo que no me gusta estar alejada, que es algo que me gusta conocer. Entonces fue muy chévere, pues no fue una gran sorpresa, pero positivamente, no negativamente. Ahí se pretendió averiguar en estos secuestrados cómo vivieron el trauma del secuestro, qué secuelas les dejó, qué aspectos psicosociales son de relevancia. Este proceso partió del planteamiento de una pregunta de investigación y de unos objetivos específicos. De qué manera el secuestro permea aspectos psicosociales y jurídicos, algo relacionado con la historia del secuestro, con los aspectos psicosociales y sobre todo con el perdón. Este es un elemento fundamental de la resiliencia que ayuda a las personas a superar el trauma. Planteados los objetivos y la pregunta de investigación, se procedió a un trabajo de campo mediante las entrevistas que se hicieron a 25 exsecuestrados. Profe, ¿y cuál fue el resultado que obtuvieron? La profe Consuelo habla de la importancia del perdón para lograr ser resiliente frente a un trauma. Y para Ana, ¿qué significará esta palabra? Uy, no, el perdón, ¿qué es esa pregunta tan difícil?
No, el perdón es la cosa más grande que uno puede hacer por alguien. Miren, el perdón es liberar a un encarcelado y darse cuenta que el encarcelado era uno. Ana Cristina, te voy a regalar el libro donde está la investigación completa y te invito a que veas algunos casos de exsecuestrados. Muchas gracias, profe. Con mucho gusto, que te vaya muy bien. Antes de que Ana continúe, hagamos una pausa para entender mejor qué es la resiliencia. La resiliencia es un concepto que proviene de la reconstrucción del tejido celular después de sufrir algún daño. En términos psicológicos y afectivos, también hay resiliencia. Imagina que este eres tú, estas personas tu familia y estas otras tus amigos. Con todos ellos generas lazos que pueden romperse o deteriorarse después de sufrir un trauma. A esa capacidad que cada uno tiene para recomponer sentimientos, valores y relaciones sociales, la llamamos resiliencia. Para que a Ana le quede mucho más claro este tema, ahora va a escuchar de primera mano algunas historias de víctimas de secuestro. Lo que nunca se imaginó es que esta experiencia tuviera que ver con un caso tan cercano a su formación. Yo no tenía idea de qué iba a hacer en el Canal U. Yo me imaginé que ahí estaba algún periodista, algún investigador que tenía datos más concretos de la investigación, que había conocido casos, que había difundido la información o algo así. Pues nunca me imaginé que ahí fuera a estar Jaime. La primera impresión que me dio Jaime fue que era una persona muy abierta, que pues era como muy noble, miraba a los ojos y eso a uno le da mucha tranquilidad. Pero el impacto como tal que me dio cuando me contó que él era víctima del secuestro fue justamente entender que él era una persona totalmente normal, que hacía muchos años lo habían secuestrado y sobre todo que en ese momento él estaba ejerciendo el rol de periodista, que es lo que yo estudio hoy. Entonces es como sentir una realidad más cercana. Aparte yo no me esperaba en ningún momento que él me fuera a decir, es que a mí me secuestraron. No, yo no me lo imaginaba. Jaime, ¿y tú me podrías contar un poco más de tu historia? ¿Cómo fue ese momento? En ese momento yo estaba trabajando con un noticiero de televisión y en ese día habían comicios electorales en el país, ¿cierto? A nosotros nos mandaron a cubrir la zona oriente del oriente antioqueño. En cualquier momento de la carretera nos encontramos unos vehículos incinerados, ¿cierto? Entonces nosotros inmediatamente pues nos bajamos del vehículo, yo me bajé con la cámara prendida, me bajé a registrar pues todo y en ese momento pues nos abordaron y nos preguntaron que quién éramos nosotros. Obviamente nosotros le dijimos quiénes éramos, que nosotros estábamos trabajando para un noticiero de televisión, que estábamos registrando lo que ocurría pues como en la zona y que era nuestro trabajo. Entonces los señores inmediatamente pues como de una manera muy tranquila nos dijeron que no podíamos continuar porque ellos hacían parte pues del 9º Frente de las FARC y que hasta que no les dijeran qué podría pasar con nosotros pues no se sabría en qué continuábamos, pues qué pasaría luego. En primer lugar, no se tuvo en cuenta la elección de los sujetos, no fue ni por la edad, ni por el lugar de residencia o domicilio, ni por el grupo que lo capturó, ni por el tiempo que estuvieron retenidos, sino por la capacidad del sujeto para superar el trauma. Afortunadamente, pudimos mirar que de 25 secuestrados, el 68% fueron resilientes.
y el 32% no resilientes. Esto se explica porque pues es propio también de la naturaleza humana no tener esas capacidades extremas que algunas personas pueden tener. Jaime, y ya como para finalizar, cuéntame cómo fue tu reintegración a la vida cotidiana, volver a tener una vida normal. Ana, claro, mira, la cosa es que en mi caso particular pienso que esa reintegración a la cotidianidad fue fácil, ¿cierto? Pienso que desde un principio, estando allá, yo sabía que todo iba a terminar bien, ¿cierto? De alguna manera, pues, yo lo veía como un suceso propio de mi labor como camarógrafo de televisión y más pues como de un medio noticioso. Sí. Entonces, yo creo que yo no alcancé a creerme del todo la dimensión que tiene un secuestro. Algo muy curioso es que él me dijo, es que yo tenía 20 años cuando eso pasó. Yo tengo 20 años. Entonces, yo decía, como uno no, de pronto a esa no logra entender la dimensión de lo que le sucede muchas veces. Y él decía, es que yo lo sentía como si fuera parte de mi trabajo. Pero eso a mí me impactaba porque es que vivimos en un país en el que nos acostumbramos a creer que eso es normal. No porque sea algo común significa que sea normal. Entonces me llamó mucho la atención eso. O sea, yo pensaba como, pues qué triste uno decir eso, decir que es que eso hace parte del trabajo, eso no debería ser así. El hecho de él sentirlo como algo propio de su trabajo o consecuencia de su trabajo no implica que no se hayan vivido situaciones extremas. La sola privación de la libertad, aún quítale el resto de cosas, de sufrimiento, de angustia, de privaciones, de lejanía de la familia, etc., es traumática. La cara de asombro y susto que tenía Ana cuando Jaime le contó su historia cambió por una mucho más entusiasmada al ver la grabación de un programa de TV. Pero como aún no termina su experiencia, debemos continuar. Ahora, en el barrio Nueva Jerusalén, una zona de invasión en la parte alta de Bello, visitarán a doña Cecilia, víctima de secuestro y desplazamiento. Señora, hola, ¿cómo está? Te pregunto, ¿tú sabes dónde es la casa de Cecilia por el Cañaduzal? Gracias. La mayor dificultad consistió el miedo, el temor, yo diría el horror de las víctimas, de ponerse, digamos, de darse de mostrarse, ¿sí?, frente a sus captores, porque ellos quedan completamente resentidos y entonces esa fue, yo diría que la mayor y única dificultad. Cecilia, lo que pasa es que la profesora Consuelo Hoyos estuvo haciendo una investigación sobre víctimas del secuestro y me dijo que te visitara porque tenías una historia para contarme. Sí, Ana, yo soy víctima del secuestro, yo vengo de Urabá, eso fue en el 2001. Se intentaron llevar mis hijos y como yo no dejé, entonces me llevaron a mí. Cuando dije, se están llevando los niños, ellos se identificaron. Entonces yo ahí mismito dije, no, esto es la guerrilla, porque ellos mismos lo dijeron. Somos guerrilleros y venimos porque necesitamos gente para las filas. Y ustedes tienen, porque es que ustedes tienen que colaborar con nosotros. Yo tenía hacia adelante un taparón, ese taparito los monté y ellos lograron salir. Cuando ellos vieron que mi hijo salió, le dispararon. En ese momento yo me sentí morir y simplemente hice lo que toda mamá hace. Los defendí como una fiera, me les abalancé con piedras, palos. En una de esas logré coger un winche y ahí fue donde me lograron ellos noquear por irme a coger el winche. Ya me desperté, cuando me desperté secuestrada. La primera impresión es que era una mujer muy abierta, no solamente a recibir amor, sino también a darlo, como si necesitara reivindicarse por algo y hacer cosas buenas por los demás. Pues era
era una mamá, era una mujer que se comportaba como mamá, muy especial, muy abierta a contar su historia y que aún con muchas heridas en el corazón tiene muchas ganas de salir adelante y de perdonar por completo todo lo que ha pasado en su vida. Ante todo, yo creo que es muy importante mirar las secuelas psicosociales. Esas secuelas psicosociales tienen que ver con la baja autoestima, la depresión, la angustia, la ansiedad, el deterioro emocional. Y muchas veces estas personas quedan con grandes dificultades para reintegrarse a la vida familiar, a la vida social, a la vida laboral. ¿Qué fue lo más traumático de esos 8 meses? Lo más traumático fue no poder, yo cuando salí de la clínica, poder dialogar con la gente como lo hago ahora. Mis hijos no sabían nada de mis hijos, en absoluto. Y verme sin nada prácticamente, porque verme sin nada fue horrible, sin una casa, sin una vivienda, cuando ya me entregaron mis hijos, sin comida, sin nada, fue horrible. Pues la sensación fue como si alguien me dijera: Ana Cristina, ponga los pies en la tierra. O sea, es que usted ve muchas noticias, usted lee muchas cosas y sí, uno puede decir: ay no, qué rabia, pero cuando uno conoce una historia de verdad, que está con la persona que la vive en carne y hueso, es como un sacudón diciéndote: pues es que mira que sí es real, que no es invento y que estas historias sí existen y que hay gente que sí las llora, que sí las suda y que sí las padece. Pues fue como un sacudón, fue como decir: Ana Cristina, ponga los pies en la tierra. Ana ha sido testigo de un par de historias diferentes que demuestran la capacidad de las personas para sobreponerse a situaciones tan difíciles como el secuestro. La hemos visto muy juiciosa y atenta a todo el proceso. Ya va siendo hora de que sepamos quién es ella. Si bien Ana tiene 20 años, quiere seguir siendo una niña. Y es que resulta que desde pequeña ve un canal infantil que la motivó a estudiar comunicación social. De su carrera le gustan la presentación de televisión, la fotografía y, aunque no tanto, la escritura. Lo hace para un periódico de su universidad porque un profe la motiva a hacerlo. Además, en el tiempo que le queda libre, vende dulces para ayudarse con sus gastos. Ana dice que es negada para el deporte, pero que le gusta salir a trotar al parque de su barrio porque es muy tranquilo. Es como si fuera el parque de un pueblito, en el que además puede tener mascotas, ya que en su casa no se lo permiten. También hace parte de un grupo juvenil católico, en el que sus integrantes se reúnen constantemente y trabajan con comunidades, algo que le gusta mucho porque dice que el trabajo social podría ser un complemento para su formación. Ana, de 20 años, que estudia comunicación social, que vende dulces, que es negada para los deportes, que no la dejan tener mascotas y que en su grupo juvenil hace trabajo social, no había tenido nada que ver con personas víctimas de secuestro. Y hoy ha aprendido muchísimo de ellos y de su capacidad para sobreponerse a las secuelas del cautiverio. El grupo juvenil de Ana pertenece a una comunidad católica que busca, como ellos mismos dicen, ver a Dios como un joven de jeans, camiseta y gorra. Y en el caso de Cecilia, la espiritualidad fue fundamental para superar las secuelas del secuestro. Yo creo que Cecilia no fue libre sino hasta el momento en que fue capaz de empezar a descargar todo eso que llevaba. O sea, Cecilia estuvo secuestrada casi 8 meses en la selva, pero ella salió y en su corazón todavía estaba secuestrada. Su mente y su corazón todavía estaban allá. Y lo que hizo el padre Parmenio con ella fue empezar a cortar las cadenas que hacían que todavía ella estuviera secuestrada. Cuanto a lo terapéutico, lo más importante es el perdón, para que la persona pueda trascender, pueda eliminar los aspectos negativos. Dijéramos, no eliminarlos del todo porque es imposible, sino al contrario,
recordarlos para que nunca se vuelvan a repetir ni en ella ni en ninguna otra persona. Una vez vivenciado el perdón, la persona se zafa de todas esas ataduras y puede mirar adelante, puede vincularse a lo laboral, a la familia, puede volver a ser lo que en tanto tiempo fue y no pudo ser. El perdón es un camino, es un proceso. Yo diría, es un punto de llegada, porque tú no perdonas de un día para otro, claro, sino que necesitas hacer todo un proceso interior, ¿sí? Para lograr primero la sanación de aquellas experiencias que te causaron dolor, que te hicieron sufrir, ¿sí? Para luego sí como poder tomar una posición frente a la persona que te causó ese dolor. Y esa posición, digo, es desde el amor, pero solamente se logra cuando ha habido una experiencia de reconciliación interna del corazón. Yo entendí que perdonar no es algo que sucede de la noche a la mañana, que perdonar es difícil, pero que el perdón es como la llave maestra para poder escapar, pues para poderse liberar de todas esas cadenas. Entonces yo creo que el papel que juega el perdón es como no es olvidar, sino mirar una cicatriz que ya no duele. Es una investigación que por lo que pudimos ver nunca se había hecho en relación con la resiliencia. Sobre el secuestro se ha hablado demasiado, pero el tema en sí no se había tratado. Entonces, para la sociedad es importantísimo saber que hay caminos para salir del trauma, del dolor, del sufrimiento, de la angustia, de todo lo patologizante que implica el secuestro. La experiencia superó súper alto las expectativas, pues fue una experiencia súper bonita. Así como de esas cosas que uno puede escribir antes de morir y decir esto nunca lo voy a olvidar, así. Son muchos los acontecimientos traumáticos que podemos sufrir que logran marcar un antes y un después en nuestras vidas. Superar cualquiera de estos casos es una tarea difícil. No obstante, si miramos hacia adelante y lo tomamos como una segunda oportunidad, seguramente el camino se podrá ver más claro que oscuro.